Un recipiente contiene 750 mililitros de cloruro de zinc al 0,5 normal. Calcular los gramos de la sal, la molaridad y los moles totales en el volumen dado. La masa molar del cloruro de zinc es de 136,4 gramos por cada mol. Bien, la trampa que tiene este ejercicio es que no es conveniente resolver el problema desde el literal A, los gramos de la sal. Primero vamos a comenzar a resolverlos desde el punto B, la molaridad, ya que esa se puede obtener directamente a través de la concentración normal. Desde la molaridad se puede obtener la cantidad de moles del soluto, debido a que la definición de molaridad contiene la variable moles. Finalmente, a través de los moles se puede obtener los gramos de la sal a través de la fórmula de la masa molar, dato que nos está dando el ejercicio, que son 136,4 gramos por cada mol. Entonces, el orden para responder este problema va a ser primero B, luego C y finalmente A. Dicho esto, vamos a comenzar con el literal B. Entonces, vamos a tomar la definición de normalidad, que la simbolizamos como F, a través de la molaridad, que la simbolizamos como C. Ambas se pueden relacionar a través de una constante de proporcionalidad, que en este caso se define como los equivalentes en carga. Como muchas de las variables en química, los equivalentes en carga dependen de la reacción o de la sustancia específica de la cual estemos hablando. Por lo tanto, deberemos hacer referencia a la reacción química específica de disolución. En consecuencia, tenemos que escribir la fórmula del cloruro de zinc, que al diluirse va a producir el ion cloruro, que va a trabajar en su estado en su carga menor posible de su estado de oxidación. El menor estado de oxidación posible para el cloro es -1. Por lo tanto, el cloro iónico, el ion cloruro, en su menor estado de oxidación posible va a tener una sola carga negativa, lo cual se simboliza como -1 o simplemente menos. Sin embargo, tenemos dos átomos de cloro en la sal original, por lo tanto se debieron haber producido dos iones cloruro, cada uno con su propia carga negativa. Por lo tanto, en toda la disociación se debieron haber producido dos electrones, cada uno de carga negativa, que se transfirieron a cada uno de los átomos de cloro. En consecuencia, esos dos electrones debieron haber salido del zinc. Como el zinc perdió dos cargas negativas, entonces él va a tener la polaridad positiva, pero con una magnitud de 2, es decir, dos cargas positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que fluyeron en total dos electrones, y eso resuelve nuestro acertijo de cuánto vale los equivalentes en carga. Los equivalentes en carga para la disociación del cloruro de zinc es igual a 2 electrones o simplemente 2. Al conocer la cantidad de equivalentes en carga, podremos responder cuánto vale la molaridad en términos de la concentración normal. Despejamos la concentración molar pasando los equivalentes de multiplicar a dividir, quedando los equivalentes dividiendo o de forma inversa. Y en consecuencia la concentración molar va a ser igual a 1 sobre los equivalentes en carga multiplicado por la concentración normal. Teniendo esto claro de forma analítica, vamos a dejarlo ahí en remojo y vamos a pasar a resolver el literal C,
que nos piden los moles C, la cantidad de moles totales que se contienen en 750 mililitros. Los moles totales, bueno, los moles van a ser los mismos dividido entre diferente cantidad de volumen. ¿A qué me refiero a esto? O sea, en esencia va a tener la misma concentración. Sin embargo, a una se le coloca el subíndice de inicial y la otra el subíndice de final. La concentración inicial es la que calculamos en el punto anterior y la final la vamos a descomponer en la definición de la concentración molar. La concentración molar se define como, vamos acá a la definición general, la cantidad de sustancia en moles dividido entre el volumen en litros. Como estamos hablando de la final, entonces simplemente es pasar lo que vale la definición, pero cada uno de los valores con el subíndice de final. En ese sentido, necesitamos despejar los moles finales y averiguar cuánto vale el volumen final. Ese volumen final nos lo están dando en el problema y son los 750 mililitros. Por lo tanto, podemos despejar la cantidad de sustancia en moles pasando volumen final de dividir a multiplicar. Y por lo tanto, la fórmula para calcular el segundo problema va a ser la siguiente. La cantidad de sustancia en moles finales va a ser igual al producto del volumen final por la concentración inicial que lo calculamos en el punto anterior. Tenga en cuenta que si el volumen no está expresado en litros, habrá que hacer una conversión. Finalmente, el punto A. El punto A nos están pidiendo la masa, la cantidad de la sustancia en gramos que había al finalizar. Entonces va a ser la masa en gramos final de soluto, que la podemos relacionar con la cantidad de sustancia en moles del soluto a través de una constante de proporcionalidad que se llama masa molar, que es el dato que nos están dando de la masa para la sal. Ahora, este dato ya está tal cual como lo vamos a usar, ya que hemos calculado la cantidad de sustancia en moles en el punto anterior, en el punto C, y la masa molar es el dato que nos están dando en el enunciado del problema, 136,4 gramos por cada mol. Por lo tanto, eso ya queda listo para usar. En consecuencia, las tres fórmulas que vamos a emplear son calcular la concentración molar a partir de la normalidad, calcular la cantidad de moles a través de la molaridad y calcular la cantidad de gramos a través de la cantidad de moles. Una vez teniendo claro esto, simplemente es pasar a la etapa de resolución numérica. Y como hicimos en la etapa analítica, primero vamos a comenzar con el literal B, concentración molar. Comenzamos a despejar, entonces, comenzamos a reemplazar. La concentración molar va a ser igual a 1 dividido la cantidad de equivalentes en carga para esta reacción específica, y habíamos planteado que los equivalentes en carga eran 2. Multiplicado por la cantidad, la concentración normal, que es 0,5 normal. En cuanto a las unidades, aquí no hay cancelaciones porque estamos empleando una fórmula derivada, ya que la verdadera fórmula para calcular la concentración molar
a través de la normalidad es extremadamente compleja. Esta es la fórmula resumida y por lo tanto, por definición, vamos a asumir que las unidades que determinan de esta multiplicación son unidades de molaridad. Entonces, 0,5 dividido entre 2 es igual a 0,25 molar. Pero molar tampoco lo podemos usar en una conversión posterior, así que la vamos a pasar a sus unidades constitutivas, que son moles por cada litro. Bien, entonces como ya conocemos el valor de la concentración inicial, vamos a resolver el literal B, el literal C, que es la cantidad de moles finales. Entonces, reemplazamos. Volumen final, 750 mililitros. Y ahí es donde está el problema, ya que la unidad en la cual nos entregan este problema son mililitros. Y necesitamos el dato en litros. Entonces vamos a ejecutar un factor de conversión del siguiente modo. Colocamos la barra del factor de conversión, mililitro que multiplica requiere un mililitro que divide y lo debemos pasar a litro que multiplica. Litro es más grande, por eso él tiene el número 1 que nos escribe. Y luego preguntamos cuántos mililitros caben en un litro. Y la respuesta evidentemente son 1000 mililitros o 10 a la 3. Ok, en ese sentido ya tenemos litros que multiplica, podemos seguir con el reemplazo. La concentración inicial la habíamos calculado en el problema anterior, que es 0,25 moles por cada litro. En este punto simplemente es simplificar las unidades. Mililitro que multiplica, mililitro que divide, litro que multiplica, litro que divide, y la respuesta va a quedar expresada en moles, justo la unidad que estamos calculando. Ahora simplemente sacar la calculadora y operar. 750 por 0,25 dividido 1000 igual a 0,1875. 0,1875 moles de la sal. Finalmente vamos a responder el literal A, la masa en gramos final, que va a ser igual a la masa molar de la sal, dato que nos da el problema en el enunciado, 136,4 gramos por cada mol. Esto multiplicado por la cantidad de sustancia en moles calculado en el punto anterior. En este punto simplificamos las unidades pertinentes, mol que divide, mol que multiplica, y la respuesta va a ser 136,4 gramos por 0,1875. Sacamos la calculadora, ya tenemos el dato, 0,1875 por 136,4. Y la respuesta es 25,575. Finalmente, vamos a determinar las cifras significativas. El ejercicio nos entrega dos datos reales, 750 mililitros que tiene 3 cifras significativas y 0,5 normal que solo tiene una cifra significativa. Significa que si a usted le piden cifras significativas, posteriormente al finalizar simplemente es expresar los resultados en términos de una sola cifra significativa en cada uno de los datos.
Entonces 0,25 se tiene que redondear a 0,3 moles por cada litro. El siguiente dato, la cantidad de moles, se tiene que redondear a 0,2 moles. Y finalmente, la cantidad de gramos se tiene que redondear a 3 por 10 a la 1 gramos. Y de ese modo le damos respuesta a el literal A, el literal B y el literal C. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.